¿Qué tal, hermanos? Estamos aquí listos para otra entrevista y hoy tenemos la gran bendición de poder estar con nuestro hermano Wilson Clotter. Él es mexicano y hondureño, como lo pueden ver, hermanos, y pues gracias a Dios por su vida. Estamos aquí para poder resolver un poco de pues las cuestiones a lo mejor que hay cuando una iglesia quiere empezar a trabajar en la obra misionera, hermanos, y pues qué bueno que nuestro hermano pudo aceptar esta invitación y pues si nos puede, si puede presentarse, hermano. Claro que sí, mi hermano Amner. Un abrazo a la distancia, un gusto saludarnos. Mi nombre es Wilson Irene Clotter Ruiz. Soy de Honduras, Centroamérica. Nací en San Pedro Sula, una ciudad donde hace mucho calor y que Dios permitió que ahí naciera. Y pues vivimos aquí en México hace unos 12 años y estoy casado con Alba González, mexicana. Y pues tenemos 3 hijos, ¿no? Isaac, Esther y Benjamín. Muy bien. Pues vamos a empezar con las preguntas, pero antes quisiera que nuestro hermano nos pudiera compartir un poquito de su historia, de su llamado, de su ministerio, de cómo Dios lo ha usado en las misiones desde que lo llamó hasta digamos, hasta este año, hermano. Bueno, claro que sí, mi hermano Abner, gracias por esta pregunta. Creo que todo surge en 1990, ¿no? Yo nací en 1976, ahorita tengo 44 años. 1990 fue un año muy especial porque mi hermanito y Fray, en ese tiempo tenía 9 años, y él me llevó a la iglesia a una escuela de verano. Por eso las escuelas de verano son muy especiales, ¿no? Nos ha llamado a muchas personas de esa forma. Él me llevó a la iglesia y ahí conocí del Señor Jesucristo un día viernes. El pastor predicó y yo entregué mi vida a Cristo ese día. Y desde ahí comenzó una aventura maravillosa, maravillosa. Fui creciendo, ahí tenía 16 años, 15 años cuando conocí al Señor y fui creciendo en la iglesia, ¿no? eh, Era una iglesia naciente, una iglesia fresca, iglesia bautista Montefresco, y ahí en San Pedro Sula. Y comenzaba a crecer el grupo. ¿Ya? Fue un grupo muy maravilloso, hubo muchos jóvenes ahí. Hubo un tiempo que habían como 80 jóvenes en la iglesia y estábamos ahí liderando el liderazgo, ¿no? El trabajo con los jóvenes. Llegué a ser pastor de jóvenes, y, consejero de jóvenes y luego el líder de jóvenes ahí. Y en ese tiempo, mientras servía ahí con los jóvenes, Dios comenzó a inquietar mi corazón, ¿no? Me inquietó tanto que yo sentía un llamado, ¿no? Para ir y compartir a los garífunas, ¿no? A mi gente. Llega un momento donde yo estaba en la iglesia y no podía explicar esto, ¿no? Que sentía en mi corazón. Un día, un misionero muy pequeñito llegó a nuestra iglesia, un día miércoles de oración. Llegó él y compartió la palabra del Señor. Este misionero se llama Pablo Hernández, es mexicano y ha estado por muchos años trabajando en Honduras, ha establecido muchas iglesias. Y él dijo, hay una comunidad garífuna, que muy preciosa la comunidad, pero necesita un misionero, alguien que vaya y comparta el evangelio del Señor a esta gente. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién quiere? Y yo entendí que ese era el momento para el cual Dios me estaba preparando. Me levanté con las piernas temblando, 16, 17 años, todo flaquito yo, ¿verdad? ¿Quién daría algo por mí? Pasé al frente y el hermano, sin vacilar, me dijo que me arrodillara y oró por mí. Desde ese tiempo he considerado a mi hermano Pablo, ¿verdad? Como un padre espiritual en las misiones, ¿no? Porque él fue mi mentor y me ayudó mucho, ¿no? Entonces fui un mes a la comunidad garífuna de Cuzuna, estuve ahí y Dios impactó mi corazón de una forma tremenda, una forma poderosa,
que ese mes transformó mi corazón, ¿verdad? No podría entrar en detalles ahorita, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero algo que sucedió fue algo maravilloso, ¿no? Yo vi a una persona infectada de VIH-Sida, y cada día yo me levantaba, después de que no quería ir a visitarla, me levantaba cada mañana para ir y leerle la Biblia a ella. Me enamoré de la palabra del Señor en ese tiempo, ¿verdad? Estuve ese mes ahí y cada mañana lo primero que yo hacía era ir a leer la Biblia a esta mujer. Después de un mes yo regresé a San Pedro Sula, pero mi cama ya no sabía igual, la comida ya no sabía igual, la cena no sabía igual. Estaba incomodado de yo, estaba inquieto, ¿verdad? Había algo en mi corazón que no podía aguantar, ¿verdad? Llegó un momento donde este versículo de Jeremías capítulo 20, versículo 9, se convirtió en un lema para mí, ¿verdad? Dije, no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Traté de sufrirlo, pero no pude, ¿no? No pude luchar contra Dios, ¿verdad? Dios fue más fuerte que mí y me venció, ¿sí? Después de eso, la iglesia me preparó y en 1900, yo me bauticé en 1992 y en 1998 la iglesia me ordenó como misionero, la Iglesia Bautista Montefresco. Fue una celebración maravillosa para mí y me fui de misionero a Cusuna. Y ahí estuve trabajando por 3 años, mi hermano, por 3 años. Y fue una experiencia también que transformó mi corazón, ¿no? Dios fue preparando, fue moldeando mi vida, fue moldeando mi corazón, me fue entrenando para servirle ahí de misionero. Tuve muchas enseñanzas, aprendí mucho de la cultura, aprendí mucho del choque cultural, aprendí mucho de respeto a los demás, aprendí mucho de la gente también y sobre todo aprendí a conocer a Dios de una forma más real, una forma más personal y una forma más práctica, ¿no? Cuando estuve trabajando ahí. Entonces, yo creo que mi llamado está, tiene su base, tiene su fundamento, ¿verdad? En esta comunidad garífuna, ¿no? ¿Verdad? Que me enseñó mucho, ¿verdad? Y que Dios utilizó para irme formando. Aún no ha trabajado conmigo, Dios está trabajando conmigo y así como está trabajando con cada una de las personas que nosotros amamos y conocemos. Y luego ahí también conocí a mi esposa, ¿no? A nuestra hermana Alba, ahí la conocí también, ella llegó ahí a servir y pues ahí la conocí, ¿no? Dios me dio tantos regalos, ¿verdad? Maravillosos mientras estuve sirviendo ahí. Después de conocernos pasaron 5 años y luego nos casamos y nació nuestro primer hijo, ¿no? Isaac, que nació en Honduras. Luego Esther, que nació aquí en México, y Benjamín también, que nació aquí en México, ¿no? Son 3 hijos que tenemos. Y estando trabajando en Honduras, entonces la iglesia bautista de aquí, Iglesia Bautista del Mesías, me pide, ¿verdad?, que venga para poder apoyar en el trabajo misionero y hacer equipo con nuestro hermano Josías, ¿no? Entonces me vine acá y después de 3, 4 años, una misión que había en San Miguel del Moloyán se organizó con mi iglesia, ahora es iglesia, y lo maravilloso de esta iglesia es que ahora que tenemos la escuela de misiones, alguien que era niño y ahora es un joven, está siendo entrenado en la escuela de misiones y él está siendo formado como un líder para esa iglesia en San Miguel del Moloyán, ¿no? Nuestro hermano Elías. Entonces, es maravilloso lo que Dios hace, ¿no? Porque Él nos forma, pero también para que formemos y hagamos otros discípulos, ¿no? Obviamente, ¿verdad? El trabajo con Elías y con otros que hemos formado ha sido un trabajo en equipo, no ha sido algo aislado. Ahorita voy con la Escuela de Misiones, pero quise mencionar esto, ¿verdad? Del caso de Elías porque es muy importante, ¿no? Voy a ir compartiendo algunas imágenes y pues entonces comenzamos a trabajar en esa parte. Se organizó la iglesia en San Miguel del Moloyán y luego la Iglesia Bautista del Mesías me pide que ayude en el pastoreo, ¿no? Entonces comenzamos a pastorear y hemos estado apoyando, ¿no?, el trabajo del pastoreo en la Iglesia Bautista del Mesías, pero siempre trabajando en la obra misionera. Creo que si me preguntan, yo creo que Dios
me llamó para las misiones, es el corazón, es lo que me apasiona, lo puedo hacer de gratis, ¿no? Las misiones, de hecho, así lo hago, ¿no? Porque me gusta, me apasiona las misiones, ¿no? Dios nos llamó para esto, pero también estamos haciendo el trabajo de pastoreo mientras Dios muestra algo diferente, ¿no? Y luego, mientras estamos en la iglesia pastoreando, entonces la convención regional aquí, naciente en 2016, me pide que apoye, ¿no?, a colaborar en el área de evangelismo y misiones de la convención regional, ¿sí? Cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de un trabajo que hacemos, ¿verdad? De compartir el evangelio en nuestra Jerusalén y en nuestra zona, ¿no? A nuestros vecinos, a nuestros familiares, nuestras amistades. Pero Dios también quiere que hagamos misiones, que es llevar el evangelio a los grupos étnicos o a las etnias que aún no conocen, las no alcanzadas, ¿verdad? Eso es hacer misiones. Y comparto esta imagen, ¿verdad? Comparto esta imagen. Esto es de la Escuela de Misión Transcultural Toluca. Voy a ir moviendo aquí algunas imágenes. Pues esta es una clase típica antes de la pandemia, ¿no? Están todos los alumnos reunidos y viene un maestro, ¿verdad? De alguna ciudad o de algún estado de la República Mexicana y comparte el tema, ¿no? Entonces los alumnos tienen que hacer tarea y todo esto. Las sedes son las iglesias bautistas de aquí del Valle de Toluca, ¿verdad? Las iglesias miembros de la convención. Entonces ellos ofrecen sus lugares, sus templos, para que ahí tengamos las clases. Ellos nos ponen las mesas, las sillas, la computadora también, y nos dan coffee break y también la comida, ¿no? Entonces eso es un gran apoyo de la iglesia, porque de esta forma se reducen los costos, ¿no?, para el alumno, el contar con el apoyo de la iglesia. Entonces, la Escuela de Misiones ha servido como un trabajo de sinergia, ¿no?, donde la iglesia colabora con sus recursos, también con su alimento y todo esto, ¿no? Y de esta forma están apoyando al alumno y los recursos rinden, pues. Esta es otra sede. Entonces, cada mes teníamos una clase o tenemos una clase en una sede diferente, ¿no? Esto hablando presencialmente, ¿verdad? Porque ahora pues lo estamos haciendo en línea, ¿no? Cada una de las clases. Esta es otra iglesia, ¿verdad? Iglesia Bautista Torrefuerte y así. Y ahora, ¿para quién es la Escuela de Misiones, ¿no?, en la que estamos? Dije al principio que la convención regional nos pide que colaboremos. Entonces, en el 2016 yo comienzo a trabajar en la convención regional y con un proyecto, ¿verdad?, de entrenamiento y de capacitación, donde nuestro hermano Jaime nos colabora y nos apoya para poder establecer este proyecto, ¿no? Entonces, pues para todos los que han tenido un llamado de parte del Señor a servirle, para ellos es la Escuela de Misiones. Aquí es la PIB Toluca, ¿verdad?, otra sede. Y algo también que hacemos en la Escuela de Misiones es que les damos mentoría y consejería a los alumnos. No solamente es la mera información, sino que una vez al mes nos sentamos con ellos y les damos mentoría, o reciclaje o consejería. Es más mentoría, ¿no? Entonces, ¿qué es mentoría? Sentarnos con uno al otro y a rendir cuentas, ¿no? La persona rinde cuentas a un mentor. ¿Sobre qué? Sobre su vida, sobre sus disciplinas espirituales, sobre sus luchas, sobre los problemas emocionales que tiene, sobre el matrimonio, si es casado o casada, si es soltera, ¿verdad?, o soltero también, sobre las luchas del noviazgo y todo esto, ¿no? Sobre las luchas que está teniendo en el campo. Entonces, sobre todo, hablamos sobre todo la parte sexual, la parte, ¿verdad?, todas áreas, ¿no? Entonces, las mujeres con las mujeres y los varones con los varones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, donde estamos varios. Puede ser grupal la mentoría o a veces también es individual, ¿no? Entonces, detectamos las situaciones que están viviendo ellos. También hablamos sobre las finanzas, si han sido abusados o algo así. Entonces, es identificar esto, porque si no trabajamos el carácter, ¿verdad?, que es importante, el carácter en la persona que se está entrenando, entonces eso es un obstáculo, ¿verdad? Las luchas que está teniendo la persona se convierten en el eje en la persona, ¿verdad? Es lo que está en su cabeza, entonces no le permite crecer espiritualmente, crecer en el discipulado,
crecer en la enseñanza. Y eso yo creo que aplica también para nuestras iglesias, ¿no? Si estamos dando discipulado, también es necesario que identifiquemos que el discipulado vaya más allá de una transmisión de conocimiento de 10 lecciones, ¿no? El discipulado tiene que ser relacional, tiene que ser vivencial. Tenemos que ir caminando con la persona, ¿verdad? Diariamente, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Y en ese caminar surge una confianza, surge una hermandad, una amistad, que la persona se abre y comienza a hablar de las cosas más íntimas, de las cosas que le duelen, de las cosas que han estado ocupando su mente y no le permiten concentrarse. Entonces eso es la mentoría, hermano, ¿verdad? Liberar a la persona para que sea un instrumento que Dios use para su gloria y para su honra. Y las sesiones de la escuela, de las clases, son una vez al mes, y el objetivo pues es que ellos tengan un campo y que ellos sean responsables de un campo en los primeros 3 meses del aprendizaje o de la enseñanza de la escuela de misiones. La escuela de misiones también ofrece herramientas de apoyo, ¿verdad? Como son brigadas médicas, visitas de campo, ¿verdad? Vamos, nos sentamos con ellos, comemos. Entonces aquí están brigadas médicas, ¿verdad? También quedamos a los misioneros que están en el campo. Esta es una forma de apoyarles. Les damos visitas de campo, pero también les damos esta parte de las brigadas médicas. Se forma un equipo de brigadas médicas y ellos van y apoyan, ¿no? Entonces aquí están, ¿verdad? Algunas fotos que quise incluir ahí. Y ahorita, esta primera generación que comenzó el 2016, pues se va a graduar ahorita en el Congreso Mesoamericano de Misiones Sinergia Virtual 2020, al cual les estamos invitando, ¿verdad? Muy cordialmente, ¿sí? Ahí están los datos, ¿verdad? Ahí está la imagen y les podemos mandar más información. Es un congreso al que les invitamos que ustedes asistan, ¿no? Si ustedes están pensando de qué forma podemos colaborar en la obra misionera, yo creo que aquí podemos encontrar algunas respuestas, ¿no? Vamos a tener a nuestro hermano Carlos Castro, quien es presidente de Comimex, y ellos están haciendo un trabajo maravilloso con los no alcanzados desde México. Vamos a tener a David Cárdenas, quien es presidente de Comiban Internacional, y ellos están haciendo un tremendo trabajo de alcance, ¿verdad? A nivel iberoamericano, con los no alcanzados también. Los tenemos, ellos los tienen identificados, saben quiénes son, dónde están y están haciendo un trabajo, ¿no? Y ellos nos van a compartir herramientas prácticas que nos pueden ayudar en esto. Y también vamos a tener a Jeff Kings, quien es presidente o coordinador de misiones de la IMB, ¿no? International Mission Board, y ellos tienen como 8,000 a 9,000 misioneros alrededor del mundo en los países no alcanzados, ¿no? En los países o en los grupos técnicos no alcanzados. Y en la graduación de la Escuela de Misiones vamos a tener a la hermana Dalia, ¿verdad? Quien está haciendo un trabajo maravilloso también con las Américas sobre, sobre las misiones y los no alcanzados. Entonces, hermanos, vamos a tener esta gente que va a compartir algo muy maravilloso sobre los no alcanzados. Y vale la pena que los escuchemos y que reflexionemos con ellos, porque vamos a tener mesas redondas donde vamos a poder reflexionar, y yo creo que esto nos va a ayudar mucho para la toma de decisiones. Y pues el Congreso cierra con la graduación de 10 hermanos de la escuela nuestra de misiones. Son 17 en total porque son 3 sedes y de nuestra escuela son 10, ¿no? Ahí está Mario, Xavi, Perla, Julieta, Marco, Ana, Yareli, Hermelinda. Adela todavía le falta, Josías y María de los Dolores, ¿verdad? Amnia todavía le falta. Ellos son los que se van a graduar. Entonces, damos gracias a Dios por esta experiencia. Y ahorita les acabo de compartir un poco, ¿no? Acerca de mi llamado, que fue la primera pregunta que me hizo Amner, ¿verdad? Mi llamado es entonces desde que conozco al Señor hasta esta parte, ¿no? Que Dios nos ha permitido conocer, explorar, servir, pero también aprender mucho. Hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo mucho, mi hermano.
Amén. Sí, yo recuerdo que como empezó antes de que empezara la escuela de misiones, empezaron con congresos donde invitaban a las iglesias y yo agradezco a Dios por eso, porque Dios utilizó ese congreso para llamarme a mí, a las misiones. A partir de ahí, igual yo experimenté el llamado de Dios a las misiones. Entonces, qué bueno, gracias, gracias hermano por todo lo que han hecho, todo el esfuerzo, porque sin duda Dios ha dado fruto abundante, hermano. Entonces, qué bueno. Y pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la otra pregunta que me gustaría hacerle es, más bien, es un consejo. ¿Qué aconsejaría a una iglesia o qué consejo le daría a la iglesia para que empiece el trabajo en la obra misionera, hermano? Amén. Antes déjame reafirmar lo que acabas de decir, Abner, porque sí, sí, eso fue muy especial, ¿no? En el segundo congreso, creo que fue, ¿no? O en el primero, El primero. tuvimos, el primero, ¿verdad? Tuvimos la bendición de tenerte a ti ahí y Dios ahí confirmó tu llamado, ¿no? Sí, muy bien lo dices. Y ahí estuvo también nuestro hermano Pablo, ¿no? Entonces él también ha colaborado, ¿no? Con ambos. Yo doy gracias a Dios por tu vida, ¿no? Y porque Dios te ha llamado a servirte, a servirle a Él, ¿no? Oramos para que sigas honrando el nombre de nuestro Dios y que Él te siga abriendo camino, hermano, en todo lo que haces. Pues la segunda pregunta es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque es, bueno, más que consejos, lo que quiero compartir son algunas sugerencias, ¿no? Hace un par de lunes escuchaba atentamente a nuestro hermano Apolo, ¿verdad? Que estuvo de misionero en China y él compartió estas 10 sugerencias en la visión misionera de iglesia local. Y me gustaron mucho, me gustaron mucho. Ayer estuve compartiendo con algunas mujeres de nuestra convención regional, con la femenil, me invitaron a compartir y también compartí estas sugerencias porque me gustaron mucho. Yo quiero compartirlas acá, ¿no? También estas 10 sugerencias que yo creo que si las ponemos en práctica en nuestra iglesia o a nivel personal, yo creo que nos pueden ayudar mucho, ¿no? La primera es reciba noticias y cartas de 2 misioneros. Si queremos comenzar a establecer, a sembrar la visión misionera en nuestra iglesia, yo creo que hay que comenzar poco a poco, ¿no? Dosis pequeñitas, porque si comenzamos a tosijar, a presionar a nuestra iglesia o a regañarlos porque no tienen visión misionera, ¿verdad? Entonces, yo creo que en lugar de animarles, de alentarles, les podemos desalentar más bien, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaron estos pasos. Reciba noticias y cartas de 2 misioneros. ¿Por qué 2 misioneros? Porque así tenemos 2 visiones diferentes, ¿no? ¿Verdad? Puede ser un misionero nacional de aquí de México y un misionero de lo último de la tierra, ¿no? Entonces, en nuestro caso, estamos apoyando a nuestro hermano Julián, que está en el Círculo del Silencio aquí en México, y también estamos apoyando a Aurora, que está allá en Kenia, África, ¿verdad? Nuestra hermana Aurora, que una hermana muy preciosa que Dios está utilizando y que muchos de nosotros conocemos también, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estamos haciendo equipo ahí. Entonces, yo creo que este es un buen paso. El segundo, guía a la iglesia a orar por esos misioneros periódicamente o 2 meses al mes, ¿no? Yo creo que recibir noticias cada semana, yo creo que ya después se vuelve cansado, ¿no? Pero si recibimos noticias de un misionero cada 2 meses, como lo es Aurora también y como lo es Julián, yo creo que es muy digerible y nos da tiempo también de orar, ¿no? Por las peticiones que ellos nos han comunicado y también de dar un mejor seguimiento y ver los avances, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno, ¿no? Recibir las cartas de ellos periódicamente. Invite a misioneros a predicar a su iglesia. Hace 15 días tuvimos a nuestro hermano Pablo compartiendo con nosotros y fue una bendición. El domingo pasado tuvimos a Julián. Entonces, invitar a misioneros refresca la visión en la iglesia. Nuestros niños conocen a esos misioneros y eso también les alientan. Están viendo al misionero de carne y hueso, aunque ahorita por medio del Zoom, ¿verdad? Pero lo están viendo y lo están escuchando, ¿no? Y al final de la reunión, el misionero ora por los niños, ora por los adolescentes y eso es maravilloso, ¿no? Es una experiencia que va formando la vida de ellos.
lea biografía de los misioneros modernos, ¿verdad? Podemos leer biografías de Hudson Taylor, de los misioneros que, que vivieron en la era pasada, ¿verdad? Y eso es bueno, nos alienta. Pero también hay misioneros en esta era, ¿verdad? Que Dios está utilizando. Hay misioneros en estos, en los últimos 50, 100 años, en los otros 50, 30 años, ¿verdad? Que Dios está utilizando también, ¿verdad? Entonces podemos leer de ellos y ellos están un poco más próximos a nosotros y nuestra generación actual se puede identificar también con ellos, ¿no? Organice su viaje misionero de corto plazo, ¿verdad? Yo creo que eso es bueno, ¿verdad? Que podamos ir donde están los misioneros. Es maravilloso porque decía Pablo, ¿verdad? Que hay misioneros que son un fraude, ¿verdad? Que dicen que están haciendo algo, pero ya después nos damos cuenta que solamente fue una fachada para obtener recursos, ¿no? Es lamentable, pero también pasa, ¿verdad? En nuestro México y también en nuestros países. Entonces, una forma de estar seguros, ¿verdad? Y también de apoyar al misionero es ir y sentarnos con ellos. También, cuando vamos al campo, nos damos cuenta de las situaciones que está pasando el misionero, de las necesidades, de las luchas, podemos mentorearlos, sentarnos con ellos, comer con ellos, apoyarles en diferentes formas, ¿no? Identificar sus necesidades para poder apoyarles. Promueva ofrenda misionera según las necesidades presentadas por los misioneros, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidades tienen los misioneros? Cuando los invitamos a compartir o cuando los visitamos, nos damos cuenta de qué necesidades tienen ellos. O también les podemos preguntar, ¿verdad?, al misionero, ¿cuáles son las necesidades que usted tiene? Díganos, por favor, para que podamos orar por ellas o para que podamos levantar una ofrenda, ¿verdad?, robusta y enviársela al misionero. Yo creo que son formas prácticas que podemos comenzar a apoyar, ¿no? Desafía a su iglesia a ser misioneros bivocacionales también, ¿verdad? Yo creo que esto es maravilloso. Una forma que nosotros también hemos aprovechado para abrir obra es, hay misioneros, ¿verdad?, que viven en un lugar, entonces en ese lugar donde están ellos tienen un negocio y por medio de ese negocio o en el lugar donde están, se puede comenzar una obra nueva, ¿no? Por medio de ese negocio o por medio de esa casa, ¿no? Entonces hemos comenzado una obra nueva y ahí está la obra, ¿no? Y también cuando somos bivocacionales, yo creo que es una bendición porque Dios puede utilizar nuestro trabajo como plataforma para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Yo mismo soy bivocacional, ¿verdad? Soy pastor, soy misionero, pero también soy profesor, ¿verdad? Enseño inglés y trabajo en una secundaria y en un bachillerato. Entonces son oportunidades que Dios me ha dado también para ministrar a algunos adolescentes, a algunos jóvenes y todo esto, ¿no? Entonces, Dios puede utilizar nuestra profesión para dar testimonio cristiano y hasta abrir campos nuevos, ¿no? Campos nuevos donde sea que estemos, podemos emprender un negocio o estar en una empresa y en esa ciudad comenzar una obra nueva. No tenga miedo de que el presupuesto de la iglesia sea afectado. Dios provee cuando invertimos en su reino. Dios provee, hermanos, cuando invertimos en su reino. Yo mismo soy testigo. Estuve 3 años de misionero en esta comunidad garífuna de Cusuna y en esos 3 años Dios fue fiel con nosotros. Y llegó un momento donde yo fui a mi ciudad, a San Pedro Sula, después de algunos meses no había ido, y llego y me ve el pastor, ¿verdad? Y me dice, Wilson, ¿qué estás haciendo acá? Me dice, pues vengo a descansar, pastor, ¿verdad? A estar un rato con mi familia. Y me dice el pastor, ¿pero vas a regresar al campo, verdad? Sí, hermano, ¿verdad? Allá estamos sirviendo. Está bien, hermano, porque de que tú estás de misionero, Dios ha bendecido la finanza de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Cuando me fui de misionero fue un desafío para la iglesia, porque las finanzas no estaban bien. La iglesia comenzó a invertir en el reino y Dios se encargó de las finanzas de la iglesia. Entonces, ahí está. La iglesia necesita ver en el pastor una visión misionera. Qué maravilloso sería que nuestros pastores también tuvieran una visión misionera, ¿verdad? De apoyar el trabajo, de ayudar a identificar lo que Dios está haciendo en la iglesia, cómo Dios se está moviendo
y ellos involucrarse y dejar, ¿verdad?, que Dios haga lo que Él tenga que hacer en la vida del pastor, en la vida de sus líderes, en la vida de sus jóvenes, en la vida de los que Dios está llamando. Y nosotros solamente ser un canal, ¿verdad?, para facilitar el mover de Dios a los no alcanzados. Hay mucha gente que no conoce el amor de Cristo y no podemos eh, invertir todos nuestros recursos y tiempo en nuestra Jerusalén. Mientras estamos en nuestra Jerusalén, necesitamos ir a nuestra Samaria, perdón, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por último, necesitamos actuar con fe, mostrar obediencia, ser obedientes a Dios y diseñar proyectos. Esto me gustó, que desde el punto de vista humano no podamos realizar. Y es ahí donde Dios se glorifica. Cuando nosotros le decimos, Señor, esto está fuera de nuestra mano. Entonces Dios dice, ahí entro yo, ¿verdad? Para hacer lo que Dios bien sabe hacer. Entonces, que podamos descansar en Dios. Y aquí les dejo, ¿verdad? Estas sugerencias que no son mías, pero que han sido de bendición para nuestra vida, para nuestro ministerio, ¿verdad? Y el trabajo misionero que estamos haciendo. Yo sé también para la Iglesia Bautista el Mesías. Amén. Gracias, gracias, hermano. Es un desafío completo, pero también podemos ver que es una bendición el que la iglesia pueda empezar esta labor que Dios nos ha encargado. Qué bueno. La otra pregunta sería, ¿cómo podemos apoyar la obra misionera desde el punto de vista, digamos, de iglesia local? ¿Qué podemos hacer para apoyar o empezar a apoyar paulatinamente y después tener ya misioneros en las etnias no alcanzadas hasta lo último de la tierra? Pero ¿cómo podemos empezar para apoyar la obra misionera? Wow, es una excelente pregunta, ¿no? Una excelente pregunta. No tengo la respuesta a esta pregunta, pero creo que todo comienza. Yo creo que hay una base, ¿no? Hay una base que es muy importante y que ha sido, yo creo que si hemos tenido éxito en alguna parte del ministerio, ha sido porque este secreto no se ha descuidado, ¿no? La oración, mis hermanos. Yo creo que todo comienza por la oración, ¿no? Si hay un grupo femenil, pues ese grupo tiene que orar. Si hay varones, tienen que orar. Si hay niños, hay que orar. Si hay jóvenes, hay que orar. La oración es clave, ¿no? Yo creo que las oraciones de nuestra hermana Julia, mi suegra, ¿verdad? Yo creo que han sido clave para el trabajo misionero y pastoral que hemos realizado, ¿no? Si Dios hasta ahorita nos ha ayudado, ha sido por eso. Y otras personas que se han involucrado, ¿no? Hemos tenido equipos de oración que han estado orando. El trabajo misionero que realizamos en nuestra convención regional, yo lo comparto con mi amigo Juan Rodea. Somos muy buenos amigos con él y compartimos el ministerio, ¿no? De la Escuela de Misiones, de la convención regional, del área de evangelismo, ¿no? Y algo que hacemos y que ha sido clave, yo creo que hace como año y medio, ¿verdad? Comenzamos a reunirnos los jueves de forma separada, ¿no? Y los jueves lo dedicamos para orar y ayunar. Entonces ha sido clave, ¿no? Cada jueves estamos, tal vez algún jueves se nos pasa, pero casi todos los jueves estamos de acuerdo los dos y oramos y también ayunamos. Ese día lo dedicamos para estar con el Señor, buscar su rostro, buscar dirección, buscar sabiduría de parte del Señor. Y también que nos ilumine para tomar decisiones. Cuando oramos, encontramos recursos. Dios nos muestra recursos, nos revela sus planes y sus propósitos, ¿no? Y lo que Él va a hacer. Entonces, en la oración encontramos mucha información y muchos recursos para la toma de decisiones. Hay una hermana, hace algunos meses, hay una hermana que tiene 80 años y la hermana está allá en el norte del país y cada martes en la tarde a las 6 de la tarde la hermana me está llamando. Ella tiene un marcapasos en su corazón y no puede salir de su casa, ¿verdad?
Si antes no podía, ahora con la pandemia es más complicado. Entonces, a raíz de la pandemia, la hermana, de hecho hay un equipo, hay un WhatsApp donde hay muchos misioneros y ahí pidieron a las iglesias que estuvieran orando por los misioneros. Y la hermana me llama los martes y ora conmigo. Dedica 20 minutos y platicamos acerca de las necesidades y yo le comparto las necesidades de trabajo misionero que estamos realizando, le comparto las necesidades de cada uno de los misioneros, los proyectos que hay y juntos oramos. Y ella también me comparte sus necesidades y oramos. Entonces, estos son pasos prácticos, ¿verdad? Que tenemos hermanas mayores en la iglesia, hermanos mayores en la iglesia, que también nos pueden apoyar de esta forma. La oración es clave, mis hermanos. Y si tenemos estos hermanos grandes o jóvenes o adultos que quieran apoyar el trabajo misionero orando, sería un trabajo maravilloso, ¿no? Porque es la primera línea de defensa. Y cuando tenemos a alguien que está orando, entonces Dios da palabras, como decía el apóstol Pablo, de nuevo para hablar la palabra y que Dios cierre la boca de Satanás. Entonces yo creo que es el primer paso. Otra cosa otra cosa que la iglesia puede hacer es identificar a aquellos que tienen un llamado, ¿no? En caso de mi hermano Abner, ¿verdad? Él tiene un llamado. Él tiene un llamado de parte del Señor. El caso de mi hermano, mi hermana Ana, mi hermano Marco, ¿verdad? De ahí de la iglesia, son los que conozco, ¿verdad? Y que de alguna forma nos hemos encontrado ahí. Dios tiene un llamado ahí. O sea, Dios ha puesto recursos en la iglesia y yo creo que es identificarlos, sentarnos con ellos, mentorearlos, tratar de entender lo que hay en sus corazones, ¿no? Yo creo que eso fue clave en mi vida, ¿no? Que hubieran pastores, que hubieran líderes en la iglesia, que se sentaran conmigo y que me ayudaran a descifrar esto que Dios estaba poniendo en mi corazón, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que estos hermanos que están luchando con un llamado, que pueda haber líderes en la iglesia, que se sienten con ellos, que los mentoreen, que les ayuden a descifrar lo que Dios está poniendo en su corazón y que la iglesia tome la decisión de apoyarles a ellos, de entrenarles, de ministrarles y de ayudarles a que sirvan en su Jerusalén, ¿no? En su Jerusalén o a nivel nacional y que en su momento Dios pueda confirmar un llamado en ellos a los pueblos no alcanzados. Sería maravilloso que la iglesia, Dios es amor, diga, vamos a apoyar a Abner, vamos a apoyar a Marco y a Ana, vamos a ayudarles en su entrenamiento para que ellos estén un día no muy lejano llegando a los pueblos no alcanzados. Ese sería un maravilloso desafío. Y pues, pues yo creo que también es asistir a congresos, ¿verdad? A capacitaciones. Ahorita tenemos mucha capacitación gratuita, hay mucha información que está ahí, que se está subiendo en el Zoom, capacitaciones en Facebook, hay mucha información, ¿no? Pero yo les quiero invitar a este congreso Misioneros Sinergia que estamos organizando, porque cuando asistimos a estos congresos donde se habla de los no alcanzados, entre más información tenemos actualizada, datos reales, ¿verdad? Si tenemos información, espacios donde podemos reflexionar, porque este también va a ser un espacio de reflexión. Después de la conferencia va a haber una mesa redonda donde cada uno de los que estemos inscritos en el Zoom vamos a poder participar. Y vamos a hablar de los no alcanzados. ¿Dónde están ellos? ¿Qué se está haciendo? ¿De qué forma podemos colaborar? ¿Cómo podemos alcanzarlos? ¿Cómo México puede involucrarse y hacer equipo o hacer sinergia? ¿Cómo como iglesias locales nos podemos asociar con otras iglesias para llegar a los no alcanzados? Esas preguntas van a estar sobre la mesa. Vamos a reflexionar sobre ellos y va a ser maravilloso que como iglesias locales y todos los que estemos ahí podamos reflexionar y podamos asociarnos y tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer para llegar a los no alcanzados y de qué forma vamos a preparar o entrenar
a los que tenemos ahora para que vayan allá, ¿no? Y de esa forma yo creo que estamos desafiando a Dios y diciéndole, Dios, no tenemos los recursos, pero aquí está la gente disponible. Queremos enviarlo, Dios, y dejar que tú te encargues del resto. Y cuando hacemos eso, Dios verdaderamente se encarga. Y Él hace cosas maravillosas, hermanos. Él hace estragos, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, ¿no? No sé si eso responde a esta pregunta de Manuel. Sí, gracias. Ahorita que mencionaba lo de la oración, me vino a la mente en Hechos 13, donde eh, Dios llama a Saulo y a Bernabé y dice la Biblia que ellos estaban reunidos, estaban ayunando, estaban orando, y fue ahí donde el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé porque van a ser enviados a los no alcanzados en este caso. Entonces, qué bueno que esperemos y oramos porque las iglesias del Estado de México, del país, puedan tener este tipo de iglesia, digamos, como la de Antioquía, que estaba con Dios en oración, dependiendo de Él, y fue ahí donde Dios puso a los obreros para que puedan contribuir y juntos puedan alcanzar pues ese mundo, toda la tierra que era para Saulo y para Bernabé. Entonces, rápidamente nos puede, muchas veces a lo mejor no tenemos información para hacer misiones, y sobre todo de aquí de México, pero hace rato hablaba de hermanos que hay y en el círculo del silencio. Es cierto que aquí en México hay zonas específicas donde el evangelio pues no ha llegado. ¿Nos pueden mencionar cuáles son o qué estados hay dentro del círculo del silencio, hermano? Sí, el círculo del silencio, son como 8 estados, ¿verdad? 8 estados de la República Mexicana que están ahí y que están ahí involucrados. Está Guanajuato, ¿verdad? ¿Qué otro está por ahí? Jalisco, está Jalisco. Hay uno pequeño por ahí, ¿cómo se llama? ¿Mm? Aguacaliente, está Nayarit, ¿verdad? Entonces son 8 estados que están ahí cerca: Nayarit, Aguacaliente, Hidalgo, Jalisco, ¿verdad? 8. Y cuando usted revisa esos municipios son como 101 municipios que tienen 1% o menos del 1% de cristianismo, ¿verdad? O sea que son miles de personas, son millones de personas, ¿verdad? Que están en ese círculo, no recuerdo cuántos millones son, pero son millones de personas que están en esos 101 municipios. Y cuando ellos sacaron la lista de esos municipios que tienen menos del 1% de cristianos, entonces los 101 municipios forman como un círculo. Y por eso se le puso el nombre de círculo del silencio, porque hay un silencio espiritual, ¿verdad? Hay un silencio rotundo. Hay gente, mucha gente, que está en oscuridad, que está sin Dios y sin esperanza. Entonces, es la última frontera, ¿no? Es la última frontera para México, es la ventana 1040 para México, y es donde se están haciendo los esfuerzos, ¿verdad? Si estamos hablando de evangelismo, es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra iglesia local. Pero si queremos hacer misiones, necesitamos llevar el evangelio a ese menos del 1%, que menos de, bueno, más del 90 y algo, ¿verdad? Más del 99% que no conoce del Señor Jesucristo, ¿verdad? Un 0.1% conoce del amor de Cristo, pero el resto no lo conoce. Entonces necesitamos llevar el evangelio ahí. Y un misionero que conocemos nosotros, hay varios misioneros trabajando en el círculo del silencio, los esfuerzos de las iglesias que han entendido que Dios nos está llamando a esos lugares, entonces están haciendo esfuerzos para llevar misioneros ahí. Pero hace falta mucho, ¿no? Por hacer. Hace falta mucho por hacer.
Por ejemplo, donde está Julián hay 4 iglesias y no recuerdo, pero hay más de 50,000 personas, ¿no? En ese lugar, casi 60,000 personas en ese lugar donde él está. Entonces, hay que enviar, hay que entrenar misioneros, hay que capacitarlos y hay que enviarlos a esos lugares. El problema es que para enviar un misionero a un lugar donde hay menos del 1% de cristianos, entonces necesitamos comenzar a prepararlos ayer en nuestras iglesias locales, ¿verdad? Porque tienen que comenzar aquí antes de enviarlos a aquellos lugares. Entonces el desafío es urgente, hay urgencia, ¿verdad? Para esto. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguna conclusión, digamos, que tendría sobre este llamado que Dios tiene, especialmente en estos últimos años, a las iglesias para hacer la obra misionera? He visto que a raíz de la pandemia y de muchos acontecimientos que han surgido en el Estado de México y en el país, Dios ha estado llamando para que la iglesia pueda ser movilizada y pueda alcanzar estos lugares, hermano. Entonces, ¿alguna conclusión que tendría sobre esto? Sí, ahorita que mencionabas lo de Antioquía, me acordé hace 15 días cuando estuvo compartiendo nuestro hermano Pablo, una frase que me gustó mucho. Él dijo, Antioquía de Siria, una iglesia local fundada por causa de que en la iglesia de Jerusalén no entendieron la orden, ¿verdad? La orden era salir y la iglesia de Jerusalén no entendió la orden, se quedaron ahí encerrados. Se funda la iglesia de Antioquía y ellos comienzan a salir, a enviar misioneros a todos lados. Yo creo que ese es el modelo de iglesia, ¿no? Que Dios quiere que nosotros también tengamos. La iglesia local está fundada y es formada, ¿no? Para traer a ella la gente que el mundo no quiere, la gente que el mundo odia, la gente que el mundo rechaza, ¿verdad? Para eso es la iglesia, ¿verdad? Pero más bien está llena de hermanos, ¿verdad? Que nos estamos queriendo perfeccionar entre nosotros, ¿verdad? Sí. Pero hay un mundo allá afuera que no conoce el Señor. Y en este tiempo de post-pandemia, yo creo que el Señor nos sacó de la iglesia con el propósito de que repensemos la iglesia, con el propósito de que reflexionemos y con el propósito de que seamos una mejor iglesia. Yo creo que el desafío está ahí y nos toca no crear y seguir creando espacios de reflexión donde podamos platicar el uno al otro y donde podamos escucharnos el uno al otro y ver lo que Dios está haciendo. Ver lo que Dios está haciendo. Jerusalén tuvo al Mesías ahí, tuvieron al Maestro, ¿verdad? En su tiempo y no lo aprovecharon. Se pasó su tiempo y su oportunidad. Y Jerusalén jamás se dio cuenta de que su tierra había sido pisada por el Maestro, el Salvador, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos un gran tiempo para que podamos entender que Dios está pasando por nuestra Jerusalén, está pasando por nuestra tierra, nos está visitando. Y Él quiere que lo dejemos trabajar, que Él haga su voluntad y que nosotros solo nos pongamos en sus manos para que Él haga lo que Él quiere. Nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros tomar una decisión. ¿Qué haremos? Si seguiremos controlando las cosas o dejaremos a Dios de una vez por todas, que Él lo tome por sus manos y entonces seremos bendecidos. Muchas gracias, hermano. Amén. Amén, hermano. Pues muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por esta entrevista. Y oramos para que las iglesias, las personas que vayan a escuchar también y que han estado escuchando estas entrevistas puedan obedecer ese llamado, ese mandato que Dios nos ha encargado y sobre todo puedan experimentar lo que es
la obra misionera y lo que es trabajar por el reino de Dios. Gracias y pues reciban un saludo de parte de la iglesia. Dios es amor y pues vamos a estar orando por todo lo que Dios ha estado haciendo en su ministerio, en la iglesia, en las misiones, preparando y movilizando también a todo el valle de Toluca para que Dios siga pues trayendo fruto y gracias a Dios por eso, porque como lo dije hace rato, soy fruto de esos esfuerzos que hicieron. Entonces, pues muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano Abner, Dios te siga usando también y Dios siga incrementando ese fuego en tu corazón para seguir motivando, alentando a la iglesia allá en Atlacomulco, ¿verdad? Sobre la visión misionera. Un abrazo, iglesia. Dios te bendiga, hermano.